Es increíble cómo las diferentes culturas tienen la Biblia en su propio idioma. E inclusive algunas tenemos más de una versión a nuestra disposición. Pero ¿cree usted que en tantos miles de años el texto no ha sufrido ninguna variación, no se le ha añadido nada ni se le ha quitado nada? ¿Cree usted que las palabras mantienen el mismo significado a pesar de estos tantos años que han transcurrido? ¿Cuántas conclusiones pudieran estar basadas en detalles que nunca han existido? Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Escritura. Damos la bienvenida a otro programa de la Biblia Bien Leída, en esta segunda temporada hablando de la Escritura. Hemos señalado en el primer episodio que enfrentamos una realidad indiscutible. Los textos originales, o sea, aquellos que escribieron los profetas, los apóstoles, rey David, Salomón, los textos originales no existen hoy. Lo que tenemos más bien son copias de copias, a veces bien lejanas del original, que nos han llegado a nosotros, inclusive en idiomas diferentes. El desconocimiento de esto por parte de la iglesia es sumamente desalentador. No tan solo la iglesia, sino también el cuerpo pastoral. Cosas que los enemigos van a aprovechar para atacar, para confundir y también para desacreditar el mensaje evangélico de la iglesia. En este episodio vamos a estar hablando del texto que sirve de base para el llamado Antiguo Testamento en la mayoría de las versiones de la Biblia. El reto que vamos a estar enfrentando es sumamente grande. ¿Por qué hacemos esto? No es solamente para darle información, cosa que creemos que es importantísimo. Tampoco, eso sí, para nada, con el deseo o el ánimo de desacreditar la palabra de Dios, desacreditar las Biblias. Más bien el deseo de que usted entienda, sepa y esté informado para que usted pueda seleccionar, para que usted pueda conocer todavía más de su Biblia. Pero también queremos motivarle a la oración. Oración por aquellos siervos de Dios que tienen el trabajo de traducir, de seleccionar qué texto van a traducir para que usted pueda tener su Biblia y usted pueda estar cómodo y tranquilo. También sabemos que hay personas que van a estar, o asociaciones también, que van a estar tratando de transmitir determinadas doctrinas y para eso van a utilizar el texto bíblico para que a través del texto bíblico esas doctrinas de ellos lleguen a la gente. Así que es bueno que usted pueda aprender a seleccionar acerca de una Biblia. ¿Cómo selecciono una Biblia? Nuestro deseo es ese, enriquecer al pueblo de Dios con esta enseñanza. Para comenzar, vamos a ir al tiempo de la Reforma, por allá por el siglo XVI después de Cristo, cuando los reformadores quisieron llevar la Biblia al pueblo, llevar la Biblia a que la gente pudiera leerla, aquellos que no conocían los idiomas originales pudieran leer la Biblia. Ellos enfrentaron una situación y es que habían dos textos
para ser usado. Por un lado, se encontraba la Vulgata Latina, que era el texto oficial de la Iglesia Católica, y la Vulgata Latina era una traducción, como dice su nombre, al latín, de unos textos griegos de mediados del siglo II, y estos textos griegos eran a su vez traducciones del texto que utilizaban los fariseos. Recuerda que en el episodio anterior hablamos de que en el templo habían 3 textos para el uso de los diferentes grupos que representaban el canon de Esdras. Bueno, el grupo que usaban los fariseos, este texto fue traducido al griego y de ahí tradujo entonces la Vulgata Latina. Por otro lado, está el conocido texto masorético, por aquellos que utilizaban el método llamado Masora, que eran, cada uno de ellos eran representantes del judaísmo medieval, que no es otra cosa que una evolución del fariseísmo de los tiempos de Jesús. Como es natural, pues entonces ellos agarraron el texto que usaban los fariseos, de donde mismo tradujo la Vulgata, recuerda, y ellos agarraron ese texto hebreo y lo actualizaron. ¿En qué sentido lo actualizaron? Bueno, lo actualizaron para que se fijara el contenido que ellos querían transmitir. Así que entonces los reformadores, al seleccionar el texto masorético para traducir a los idiomas vernáculos, por desconocimiento, cayeron en la misma trampa que habían huido del fariseísmo, pues cayeron en la misma trampa porque ese es el texto actualizado, o pudiéramos decir mejorado, de los fariseos. Ahora, vamos a entender un poquito en por qué hacemos hincapié en el texto fariseo. En primer lugar, debemos entender que el idioma hebreo es un idioma que se puede, a través de algo que se conoce como genitivo, se puede hacer rígido o se puede flexibilizar. Por ejemplo, yo siempre uso la palabra Torah. La palabra Torah, que se traduce, o usted oye que casi siempre se traduce como ley, esa traducción ley viene siendo la parte rígida de esa palabra. Esa palabra también significa instrucción, que sería su parte flexible. Si yo soy un traductor masoreta, por ejemplo, o fariseo, pues entonces, como tengo en mi mente el legalismo, recuerda que en el episodio anterior hablamos, o en la temporada anterior, hablamos del legalismo como consecuencia de la gnosis dentro del fariseísmo. Pues como yo tengo en mi mente el legalista, pues el texto, en vez de traducirlo flexibilizado, pues yo lo voy a darle ese apretón. Así que casi siempre será ley y muy pocas veces va a ser instrucción. Para poder llegar a una conclusión de qué fue lo que hicieron estos fariseos medievales, debemos simplemente ver las notas de los márgenes de ese texto masorético. Hay notas que son en columna, hay notas que son en filas y ellas van a estar diciendo los cambios que ellos están haciendo, por qué lo están haciendo. De forma general, ellos van a reconocer que el texto va a ser actualizado por ellos con el fin de cuidarlo de la blasfemia. Cuando usted dice eso, automáticamente quiere decir que tú tienes en la mente una doctrina X, que no vamos a cuestionar ahora si es correcta o incorrecta, pero tú tienes esa doctrina X y tú vas a traducir en función, o tú vas a ajustar o a fijar el texto en función de eso que tú tienes en la mente. ¿Cómo fijaron ellos el texto? Muy sencillo. El idioma hebreo no tiene vocales. Así que ellos entonces incorporaron vocales para que a través de la pronunciación se fijara el texto, ya sea por un lado o por otro, en función de su propia interpretación. Vamos a estar viendo un ejemplo
que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 19, verso 18, donde leemos: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por el Dios de los ejércitos, y una será llamada la ciudad de Erez. Esa palabra Erez significa literalmente destrucción, aunque usted lo va a ver en la Biblia como la mayoría de los traductores han optado por dejarla así simplemente como un nombre, Erez. Pero la traducción de la palabra Erez es la palabra destrucción. Sin embargo, con los descubrimientos del Mar Muerto, lo que llamamos Qumran o los rollos de Qumran, que no es tan solo Qumran porque es en varios lugares del desierto, se van a encontrar 2 textos de Isaías. El primero es el 1Q Isaías A y el 1Q Isaías B. Ese Q significa Qumran. 1Q Isaías A, 1Q Isaías B. Que ellos van a decir no la ciudad de la destrucción, Erez, ellos van a decir la ciudad del sol, Erez también. Porque la pronunciación, aunque es muy parecida, y con 2 letras muy parecidas también, pero con una letra hace un significado y con la otra letra hace el otro significado. Y eso se hizo con la letra Het, cambiada por la letra Hei. Alrededor de eso hay una historia muy interesante, narrada por Josefo, cuando el sumo sacerdote de tiempos del rey Antíoco le pidió al rey Ptolomeo, que era enemigo de Antíoco en ese momento, fundar en la ciudad del sol, en Egipto, una réplica del templo de Jerusalén, donde hubiera servicio igual a lo mismo que sucedía en Jerusalén. Recuerda que nada le iba a distinguir, porque en Jerusalén ya el templo no tenía el arca, que era el centro de lo que estaba en el lugar santísimo, donde estaba la Shekinah de Dios. Así que en la ciudad del sol se construyó esta obra monumental también, esta réplica del templo. Ya te puedes imaginar el grito que dieron los fariseos, que siempre vieron eso como una herejía. Es así que cuando ellos tienen la posibilidad de hablar de esa ciudad, le van a cambiar el nombre de Ciudad del Sol y le van a poner entonces Ciudad de la Herejía. Con esa simple variación, ellos estaban transmitiendo la enseñanza de su desconformidad con que fuera del sol, cuando es una ciudad de destrucción. Parece también algo imposible, pero el idioma hebreo tiene la característica de ese juego de palabras en muchas ocasiones. En la poesía, en muchos de los textos, el Salmo 119 es una clase acerca de ese juego de palabras que se utiliza muchas veces en el hebreo, que inclusive en el Nuevo Testamento, en griego vamos a ver ese mismo juego de palabras, lo que nos sugiere entonces un pensamiento hebreo detrás del escritor. Ahora, usted dirá, bueno, ¿qué importa que la ciudad sea del sol o de la destrucción? ¿Qué trascendencia tiene eso? Bueno, esto es solo un ejemplo que queremos mostrarle para que usted de una forma sencilla pueda ver o pueda entender, pueda comprender cómo los masoretas pues estaban haciendo determinados cambios en el texto, que en este caso transforma una palabra que no tiene mucho significado o que no tiene mucho valor desde el punto de vista teológico, hasta cierto punto, pero la pregunta que nosotros deberíamos hacernos realmente no es ¿qué importa esta ciudad de lo que estamos diciendo? La pregunta correcta sería, o podrían ser 2 preguntas, serían, ¿cuántas cosas pudieron ser cambiadas en todo el texto por los masoretas? Y también, ¿cuán influyentes pudieran ser esos cambios en lo que me enseñaron a mí, en lo que yo aprendí, en lo que predica el pastor cada domingo? ¿Cuántos textos pudieran ser modificados? ¿Cuánta enseñanza ha sido afectada?
Déjeme decirle que por misericordia a usted, querido televidente, vamos a simplemente a utilizar un texto para que usted vea que en determinados momentos, y bastantes de ellos, sí tienen un valor muy importante esos cambios. En el libro de Génesis 1:14 encontramos lo siguiente. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Un texto sencillo, sin mucha complicación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es un texto fácil donde podemos decir, bueno, las lumbreras serán las estrellas, serán los astros, serán los planetas, todo muy, muy bien hasta ahí. Sin embargo, en los textos de Qumran, específicamente en el 4Q7 de Génesis, G, y también en el 4Q10 Génesis K, en vez de aparecer la palabra luminaria, aparece la palabra maldiciones. Esto cambia por completo la interpretación o la percepción del texto, ¿verdad? Fíjese que ahora va a decir, dijo luego Dios, haya maldiciones en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Más de una persona ante este texto se ha sorprendido. En una ocasión alguien me decía que un pariente hasta se había puesto nervioso cuando leyó eso. Y Dios creó maldiciones. O sea, una simple añadidura de una vocal nos trajo una palabra mucho más simple, que es la palabra lumbrera. O sea, eso viene de la palabra meherot. Sin embargo, la palabra que aparece no tan solo en Qumran, sino también en otros textos antiguos, como el texto samaritano también, es la palabra meherot. Una cosa es meorot y otra cosa es meherot. Ahí solamente tenemos una añadidura de una vocal o de dos vocales, definiendo el texto completamente. Los masoretas, queriendo simplificar un poco la traducción o la interpretación del texto, hicieron esta pequeña variación. Por eso es que entonces nuestras Biblias tienen lumbreras y no maldiciones. Sabemos que no es lo mismo que Dios haya creado lumbreras a haber creado maldiciones. Yo me imagino que usted quiera una respuesta teológica ahora mismo por mí. ¿Se da cuenta que no es tan sencillo el tema? Sin embargo, yo le voy a recomendar y yo le voy a proponer que usted le pregunte a su pastor y él tendrá mucho más tiempo que yo, el tiempo que tengo en este programa, que lo que me quedan son ya minutos, para explicarle mejor este texto. Ahora, que haya que volver a analizar las interpretaciones de este pasaje no quiere decir que la palabra de Dios ha cambiado o cambiará. Lo que cambia es nuestra forma de analizar. Lo que cambia es los detalles con que hemos percibido algunas cosas. Y no cambia para mal, déjeme decirle. Porque cuando usted entienda lo que son en este texto específico, cuando usted entiende lo que es las maldiciones ahí, pues eso le va a dar mucha más amplitud. No quiere decir que Dios creó maldiciones y no estrellas y astros. No. Esto, una cosa tiene que ver con la otra. Pero eso le va a dar mucho más amplitud en la enseñanza del texto. Y si hasta ahora usted había enriquecido su conocimiento, su vida espiritual a partir de lo que la palabra enseña, pues con esta palabra lo va a enriquecer mucho más. Si usted desea quedar en la interpretación influenciada por el fariseísmo, pues es libre de hacerlo, pero déjeme decirle que se va a perder entonces un % muy grande de lo que esta palabra implica. Ahora, esto nos confirma un texto que vimos en el episodio pasado, cuando Dios nos decía a través del profeta Jeremías, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios. O sea, ¿cómo puede ser que hayan personas que se afiancen en una doctrina o en una enseñanza X o en algo que aprendió de un personaje determinado? Y entonces el texto nos va a decir,
y la ley de Dios está con nosotros. O sea, no, ya eso yo lo doy por... No, eso no hay quien lo mueva de aquí. Eso está en la Escritura. Eso no hay quien lo cancele. Cuando entonces el Señor nos va a decir, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa del escriba. Hay doctrinas, mis queridos hermanos, que están basadas en textos que no existen, o en frases o en postulados que no existen en la Escritura. Eso es una realidad que el Señor nos anuncia y nos alerta. Me viene a la mente aquella famosa frase de los reformadores cuando decía o cuando postularon como sumamente importante para una vida espiritual la sola Escritura. ¿Realmente estamos dispuestos a echar abajo lo que hemos creído mal, como mismo hicieron los reformadores? Eso pienso que es una pregunta que debemos hacernos siempre. En próximos programas de esta temporada vamos a estar revisando también el Nuevo Testamento. De la misma forma que hemos revisado el Antiguo, vamos a estar revisando también el Nuevo y también vamos a ver programas donde vamos a tocar el tema de las diferentes versiones. Algunas de ellas vamos a hablar un poquito más detallado, como la versión Reina Varela. Y vamos también a mirar los retos que tenemos por delante ante el texto bíblico y a la hora de interpretar la Biblia, qué retos tenemos por delante. Déjeme decirle que en el discipulado DICDAC, que vamos a estar poniendo un link abajo, pues usted va a encontrar uno de los manuales, una introducción al desafío de la crítica textual, donde todos estos temas se amplían, se profundizan y usted puede navegar mucho mejor. Estos programas simplemente son para hacernos reflexionar un poco de una forma más coloquial. Dios le bendiga y le esperamos en nuestro próximo episodio de la Biblia Bien Leída.